Buenos días, familia querida. Ya estamos aquí un domingo más, sumando nivel de conciencia, responsabilizándonos de nuestra vida. Vamos a hablar hoy un poquito de esto, ¿vale? Iba pensando yo conmigo misma, reflexionando, y os lo quiero compartir porque seguro os va a inspirar. Igual que a mí me inspiró hace muchísimo tiempo. Las personas no cambian. Vamos a matizar esto. Las personas no cambiamos si no queremos. Las personas necesitamos un gran motivo por el que cambiar. Necesitamos un motivo más importante que yo misma. Yo necesito un motivo más grande que yo misma para cambiar, porque si no, no cambio. No veo el sentido, no veo el para qué. Entonces, cuando las personas tenemos un motivo más importante que yo misma por el que avanzar, crecer, entregarme al mundo, ahí es cuando empiezo a cambiar. ¿Y qué sucede? Que intentamos cambiar a la otra persona, y no hay error más grande que intentar cambiar a la otra persona. ¿Por qué? Porque te desgastas completamente esperando a que la otra persona te entienda, te acepte, apruebe lo que tú estás pensando o lo que tú pretendes hacer o lo que tú has hecho. No necesitas la aprobación de la otra persona. Te desgastas, ¿sabes qué? Con la falta de responsabilidad. Calibras en culpa, y te lo dice aquí una que calibré muchos años en culpa. La culpa, según el doctor David Hawkins, calibra en 30, calibra muy bajito. Cuando calibras en culpa, cuando culpas al otro, estás calibrando en culpa. En muchos momentos te culpas a ti. Estás en una total falta de responsabilidad. No te responsabilizas de tu vida, no te estás responsabilizando, y además hay algo mucho más importante todavía, y es que no estás confiando en la vida. Cuando no confías en la vida, haces este tipo de cosas. Cuando no confías en la vida, calibras desde el miedo. Cuando no confías en la vida, crees que las cosas no pueden cambiar. Cuando no confías en la vida, crees que no puedes mejorar absolutamente nada en tu vida. Y os confieso algo, yo lo he cambiado todo. ¿Cómo? Te cuento que yo también estaba así. Te cuento que yo también vivía culpando a las demás personas. Te cuento que yo también calibraba en vergüenza, que calibra en 20, más bajito que la culpa. Yo también calibraba en miedo. Yo no confiaba en que yo pudiera transformar nada en mi vida. Creía que eso era cuestión de suerte. Y en esta vida no hay nada que sea suerte, es pura ley de atracción. El día que yo me responsabilicé completamente de mi vida, por supuesto, empecé a estudiar, a formarme, a estudiar acerca de las leyes universales, de las que muy prontito os hablaremos mucho, para que podáis transformar vuestras vidas, la ley de la atracción y demás. Pero sobre todo empecé a responsabilizarme de por qué yo todavía no estoy viviendo lo que quiero, por qué yo todavía no soy abundante, porque yo era muy carente, yo carecía de tiempo, yo carecía de dinero, yo carecía de todo, yo me sentía miserable, yo no era capaz de no solo hacer lo que quería, sino que estaba responsabilizando a las demás personas. El día que yo me responsabilicé y empecé a aplicármelo todo, a transformar, ese día empecé a transformar todos mis miedos en responsabilidad, todos mis problemas en oportunidades de crecimiento. Y me dio igual cuánto tiempo tardaría, me dio exactamente igual, pero me empecé a responsabilizar y dije, por supuesto yo sí puedo, por supuesto esto es aplicable a todos. Las leyes universales, los principios nunca fallan. Empecé a integrar mi sombra, empecé a integrar mi ego y empecé a quererme, sobre todo a priorizarme, a valorarme. Y es lo que te invito a que hagas. Deja de rechazarte, porque vales muchísimo. Empieza a priorizarte, empieza a descubrir todo tu potencial. Madre mía, se han revolucionado los perros. Empieza a descubrir todos tus dones, todos tus talentos. Empieza a transformar tus heridas en talento y en propósito, y ponlo al servicio del mundo. Deja de quejarte por lo que no tienes, porque mientras tú te quejas por lo que no tienes, otros aprovechan la oportunidad para transformar. Porque mientras tú te estás quejando por lo que no tienes, por lo que aún no eres, identificándote con el problema, quejándote porque la vida no te ha dado esa oportunidad, porque tú no tienes suerte, otros ya lo están haciendo. Y mientras yo me quejaba, estaba manifestando más de lo mismo, más carencia, más queja. ¿Qué te va a traer la vida? ¿Sabes qué te trae la vida? La oportunidad de que vengas aquí, lo trabajes, lo sueltes y te desidentifiques. La oportunidad de quitarte de la cabeza los símbolos de carencia, quitar de tu inconsciente esos símbolos de carencia, porque todos somos abundantes, todos, absolutamente, tenemos las mismas oportunidades. Y si tú no te das esas oportunidades, es porque no estás confiando en la vida. Y si tú no confías en la vida, le estás diciendo, ¿sabes qué? Que no confío, tráeme la oportunidad de tener más desconfianza. La vida no te va a traer abundancia, la vida no te va a traer nada más que lo que necesitas vivir. Y quiero que te des cuenta de esto, porque de verdad que es la clave.
Así que ya por último, pregúntate esto, ¿de verdad quiero un cambio? Tu cambio empieza hoy, tu cambio empieza ahora mismo. Y sí, no hay nada gratuito, tienes que pagar el precio, tienes que meterte de lleno en tus sombras, en tus demonios, en tus heridas. Tienes que dejarte acompañar por una persona que ya lo haya hecho, por una persona que ya haya transitado tu camino como yo lo hice. Como por supuesto sigo acompañándome de mis mentores con resultados, porque si no, no tienes GPS hacia dónde ir, ¿sí? No tienes unas coordenadas ni un camino marcado, te vas a perder seguro, pero te aseguro que si te dejas guiar por una persona que ya lo ha hecho, por una persona que ya ha transformado lo que tú quieres transformar, es que el cambio es inevitable. Es que, querida, querido, la vida es exactamente igual para todos y tú también estás bendecida, lo que pasa es que debes verlo. Debes sentirlo, deja de culpar al resto, aprovecha y empieza hoy. Por favor, cada vez que te pilles en culpa, ponle amor, ponle gratitud y vamos a transformar tu vida y a vivir como mereces. Buenos días, familia querida. Ya estamos aquí un domingo más, sumando nivel de conciencia, responsabilizándonos de nuestra vida. Vamos a hablar hoy un poquito de esto, ¿vale? Iba pensando yo conmigo misma, reflexionando, y os lo quiero compartir porque seguro os va a inspirar, igual que a mí me inspiró hace muchísimo tiempo. Las personas no cambian. Vamos a matizar esto. Las personas no cambiamos si no queremos. Las personas necesitamos un gran motivo por el que cambiar. Necesitamos un motivo más importante que yo misma. Yo necesito un motivo más grande que yo misma para cambiar, porque si no, no cambio. No veo el sentido, no veo el para qué. Entonces, cuando las personas tenemos un motivo más importante que yo misma por el que avanzar, crecer, entregarme al mundo, ahí es cuando empiezo a cambiar. ¿Y qué sucede? Que intentamos cambiar a la otra persona y no hay error más grande que intentar cambiar a la otra persona. ¿Por qué? Porque te desgastas completamente esperando a que la otra persona te entienda, te acepte, apruebe lo que tú estás pensando o lo que tú pretendes hacer o lo que tú has hecho. No necesitas la aprobación de la otra persona. Te desgastas, ¿sabes qué? Con la falta de responsabilidad. Calibras en culpa, y te lo dice aquí una que calibré muchos años en culpa. La culpa, según el doctor David Hawkins, calibra en 30, calibra muy bajito. Cuando calibras en culpa, cuando culpas al otro, estás calibrando en culpa. En muchos momentos te culpas a ti. Estás en una total falta de responsabilidad. No te responsabilizas de tu vida, no te estás responsabilizando, y además hay algo mucho más importante todavía, y es que no estás confiando en la vida. Cuando no confías en la vida, haces este tipo de cosas. Cuando no confías en la vida, calibras desde el miedo. Cuando no confías en la vida, crees que las cosas no pueden cambiar. Cuando no confías en la vida, crees que no puedes mejorar absolutamente nada en tu vida. Y os confieso algo, yo lo he cambiado todo. ¿Cómo? Te cuento que yo también estaba así. Te cuento que yo también vivía culpando a las demás personas. Te cuento que yo también calibraba en vergüenza, que calibra en 20, más bajito que la culpa. Yo también calibraba en miedo. Yo no confiaba en que yo pudiera transformar nada en mi vida. Creía que eso era cuestión de suerte. Y en esta vida no hay nada que sea suerte, es pura ley de atracción. El día que yo me responsabilicé completamente de mi vida, por supuesto, empecé a estudiar, a formarme, a estudiar acerca de las leyes universales, de las que muy prontito os hablaremos mucho, para que podáis transformar vuestras vidas, la ley de la atracción y demás. Pero sobre todo empecé a responsabilizarme de por qué yo todavía no estoy viviendo lo que quiero, por qué yo todavía no soy abundante, porque yo era muy carente, yo carecía de tiempo, yo carecía de dinero, yo carecía de todo, yo me sentía miserable, yo no era capaz de no solo hacer lo que quería, sino que estaba responsabilizando a las demás personas. El día que yo me responsabilicé y empecé a aplicármelo todo, a transformar, ese día empecé a transformar todos mis miedos en responsabilidad, todos mis problemas en oportunidades de crecimiento. Y me dio igual cuánto tiempo tardaría, me dio exactamente igual, pero me empecé a responsabilizar y dije, por supuesto yo sí puedo, por supuesto esto es aplicable a todos. Las leyes universales, los principios nunca fallan. Empecé a integrar mi sombra, empecé a integrar mi ego y empecé a quererme, sobre todo a priorizarme, a valorarme. Y es lo que te invito a que hagas. Deja de rechazarte, porque vales muchísimo. Empieza a priorizarte, empieza a descubrir todo tu potencial. Madre mía, se han revolucionado los perros. Empieza a descubrir todos tus dones, todos tus talentos. Empieza a transformar tus heridas en talento y en propósito y ponlo al servicio del mundo. Deja de quejarte por lo que no tienes, porque mientras tú te quejas por lo que no tienes, otros aprovechan la oportunidad para transformar
Porque mientras tú te estás quejando por lo que no tienes, por lo que aún no eres, identificándote con el problema, quejándote porque la vida no te ha dado esa oportunidad, porque tú no tienes suerte, otros ya lo están haciendo. Y mientras yo me quejaba, estaba manifestando más de lo mismo, más carencia, más queja. ¿Qué te va a traer la vida? ¿Sabes qué te trae la vida? La oportunidad de que vengas aquí, lo trabajes, lo sueltes y te desidentifiques. La oportunidad de quitarte de la cabeza los símbolos de carencia, quitar de tu inconsciente esos símbolos de carencia, porque todos somos abundantes, todos, absolutamente, tenemos las mismas oportunidades. Y si tú no te das esas oportunidades, es porque no estás confiando en la vida. Y si tú no confías en la vida, le estás diciendo, ¿sabes qué? Que no confío, tráeme la oportunidad de tener más desconfianza. La vida no te va a traer abundancia, la vida no te va a traer nada más que lo que necesitas vivir. Y quiero que te des cuenta de esto, porque de verdad que es la clave. Así que ya por último, pregúntate esto, ¿de verdad quiero un cambio? Tu cambio empieza hoy. Tu cambio empieza ahora mismo. Y sí, no hay nada gratuito, tienes que pagar el precio. Tienes que meterte de lleno en tus sombras, en tus demonios, en tus heridas. Tienes que dejarte acompañar por una persona que ya lo haya hecho, por una persona que ya haya transitado tu camino como yo lo hice. Como por supuesto sigo acompañándome de mis mentores con resultados, porque si no, no tienes GPS hacia dónde ir, ¿sí? No tienes unas coordenadas ni un camino marcado, te vas a perder seguro, pero te aseguro que si te dejas guiar por una persona que ya lo ha hecho, por una persona que ya ha transformado lo que tú quieres transformar, es que el cambio es inevitable. Es que, querida, querido, la vida es exactamente igual para todos y tú también estás bendecida, lo que pasa que debes verlo. Debes sentirlo, deja de culpar al resto, aprovecha y empieza hoy. Por favor, cada vez que te pilles en culpa, ponle amor, ponle gratitud y vamos a transformar tu vida y a vivir como